Hola Abel, hola Miriam, buen día para ustedes y para toda la audiencia. ¿Cómo estás, Javier? Agradecerte mucho por este tiempo en la mañana. Bueno, a ver, desde el punto de vista político y también conociendo un poco la mirada del gobierno nacional, ¿cómo afecta lo que es esta medida que está llevando adelante la CGT? Bueno, esta medida que está llevando adelante la CGT claramente es otra muestra más, otro llamado de atención más al gobierno nacional, que no es ese primer llamado de atención donde uno puede decir, bueno, puede haber alguna suspicacia por parte de algunos sectores, sino que nosotros venimos viendo ya de que desde lo institucional se le hizo un llamado de atención muy importante al gobierno en enero con el tema de la ley bases. Desde lo social se hizo un llamado de atención al gobierno con algunas movilizaciones masivas, como por ejemplo con respecto al tema de las universidades. Sí. Hoy, desde lo gremial, se está haciendo nuevamente un llamado de atención al gobierno y sumando todo esto, nosotros vamos viendo de que el gobierno tiene que comenzar a dar respuestas, no solamente desde lo institucional, como lo hizo con la ley base, al recortar el proyecto y comenzar un proceso de negociación y de consensos, sino que también tiene que comenzar a dar respuestas a los otros sectores que hoy están generando una demanda insatisfecha muy grande, no solamente de políticas públicas, sino de respuestas a problemáticas concretas, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno trata de analizar cuál es el rol que tiene hoy por hoy la CGT y si es el mismo rol que tenía en antaño, sí, cuando realmente tenía un poder de veto muy importante. Recordemos los paros de Saúl Ubaldini al doctor Raúl Alfonsín, claro, que terminaron con el corte abrupto del gobierno del doctor Raúl Alfonsín. Pero también vemos que a partir de los años 90, con los procesos de reforma laboral y de flexibilización laboral, el rol de la CGT fue perdiendo peso, el peso que tenía en otro momento, digo, en los años 50, en los años 60, en los años 70, incluso en los 80, fue perdiendo ese peso, y hoy por hoy la CGT, si bien tiene un poder de movilización muy grande y un proceso de adhesión muy grande por parte de todos los gremios y todos los trabajadores que están adheridos a la CGT, vemos que quizás se convierte en un grupo de presión muy importante, pero no con el poder de veto que tenía en otro momento. Claro. Por lo tanto, hoy la CGT como grupo de presión quizás está generando una demanda, esta demanda de la que hablábamos al principio de la nota, muy alta, una demanda insatisfecha, está representando, está poniendo sobre el tapete esta demanda insatisfecha, y hoy este paro de hoy creo que claramente es una nueva alerta para el gobierno nacional, que si bien no tiene poder de veto, pero sí tiene una alta adhesión y consecuencias muy grandes a niveles sociales, políticos y también económicos, Abel. Comparativamente con lo que sucedió en enero, ¿ves esta medida de fuerza? Digo, porque hay gremios que en enero no adhirieron de la forma en la que están haciendo hoy con el paro completamente de las 24 horas. Digo, comparativamente con eso, hoy, ¿tiene un poco más de fuerza lo que se está realizando en este día jueves? Sí, Abel, no tengas ninguna duda, porque también estamos hablando de temporalidades distintas. Digo, en enero, donde hay un parate muy grande por que mucha gente está en el receso laboral, está en sus casas, está de vacaciones, hay otro ánimo. No es lo mismo un paro en enero que un paro en mayo. Claro. Claramente no es lo mismo desde el punto de vista del impacto que ese paro puede tener para la industria, para el Estado, para la economía, y también desde lo político, como recién hablábamos, como grupo de presión, donde se le está marcando quizás una frontera a este gobierno, diciéndole, bueno, este es el espacio hasta donde la tolerancia de las centrales sindicales, de los trabajadores llega. A partir de acá comienza un proceso de negociación, de consenso, de diálogo, y a dar respuestas a las problemáticas que están teniendo hoy ciertos sectores asalariados,
o esta escalada, esta presión, esta movilización puede comenzar a repetirse. Y vuelvo a reiterar, para que quede claro para toda la audiencia, si bien no tienen un poder de veto como lo tenían antes, sí todas estas movilizaciones pueden terminar repercutiendo en las elecciones intermedias del año que viene, y eso sí le afecta directamente al gobierno. Javier, el gobierno ha tenido, la verdad, que en estos primeros meses altas y bajas en las políticas públicas y demás. ¿Cómo afecta eso? Porque, a ver, una cosa es lo que digan claramente el sector de los gremios, bueno, que tienen su posición política, su mirada respecto de lo que es esta situación y demás. Y otra cosa es también lo que marcan los números en cuanto a la imagen que tiene la sociedad en su conjunto de las políticas que está llevando adelante el presidente. Digo, ¿las dos miradas están hoy en día yendo hacia el mismo lado o son distintos puntos? No, a ver, la medición de la opinión pública tiene que ver, esto lo charlamos en alguna nota anterior, Abel, la mirada de la opinión pública, las encuestas tienen que ver con una foto del momento, y obviamente la foto del momento también tiene que ver con qué es lo que se está mostrando a gran parte de la opinión pública y cuál es la metodología de la encuesta que termina dándote determinados resultados, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hoy vemos una serie de encuestas donde le dan por ejemplo, en CB Consultora, que se le da un crecimiento en 11 provincias a la imagen del presidente y un decrecimiento en el resto de las provincias. Hay otra encuesta que anda dando vuelta, que es de Gustavo Córdoba, donde hay un decrecimiento de la imagen del gobierno a nivel general en la mayoría de las provincias. Digo, la metodología tiene mucho que ver, y quizás en este momento el termómetro más importante que se puede analizar es el termómetro de lo microsocial, es decir, del día a día de la gente, de este tipo de situaciones donde hay claramente un llamado de atención, no solamente por parte de quienes no votaron a este gobierno, quienes no acompañaron a este gobierno, sino que se está viendo cada vez más mucha gente que apoyó a este gobierno electoralmente y que hoy por hoy está diciendo no está dando las respuestas necesarias o las respuestas prometidas en aquel momento durante la campaña, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, me parece que hay todo un llamado de atención sobre cuáles son las políticas microeconómicas que se tienen que llevar adelante para empezar a dar respuestas a ese sector asalariado, a esa clase media que masivamente acompañó electoralmente a Javier Milei y que hoy está exigiendo claramente respuestas porque tiene que comenzar, porque está comenzando a liquidar sus ahorros, está empezando a liquidar sus negocios, etcétera, etcétera, con aumentos del 600% en un servicio, del 3000% en otro servicio, del 1000% en otros servicios, y claramente en el ámbito de los microemprendimientos y de los comercios eso afecta gravemente a su sostenimiento en el tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizás las respuestas que se están esperando por parte del gobierno son a los sectores asalariados y a las clases y a los microemprendimientos, y hoy por hoy el gobierno no está mirando a ese sector, y es quizás la gran demanda que se le hace hoy por hoy al gobierno nacional. Bueno, será motivo de seguimiento poder conocer si es que el gobierno va a tener algún tipo de respuesta y aprendizaje, como pasó desde el plano institucional también en estos temas. Javier, muchísimas gracias por esta información, este tiempo para el B12. No, gracias a ustedes, Abel, y a disposición como siempre. Un abrazo grande. Que tenga buen día. Javier Gio es politólogo y analizaba las implicancias en el plano político de lo que tiene este paro de la CGT, que sin dudas es mucho más fuerte de lo que fue en el mes de enero, porque claramente la actividad que se está dando ahora en el mes de mayo está mucho más ya encaminada. Y por otro lado, bueno, destacando que no tiene ese poder de veto que como lo tenía anteriormente la CGT, pero sí es un llamado de atención que el gobierno debe escuchar, como ya lo hizo desde el plano institucional. Veremos si lo hace también desde este lugar.